¿no? Con los padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Justino Mártir, ¿no? Él había sido un maestro y filósofo, ¿no? Griego antes de convertirse, ¿no? Entonces, y esto mismo siguió ejerciendo después de su conversión. Su influencia sobre la educación se relaciona a su énfasis en la naturaleza filosófica, ¿no? Del cristianismo. Pero también otro personaje también muy importante es Ireneo, ¿no? Ireneo, entre el año 140 y 200, ¿no? Este hombre de Dios creía que la enseñanza era la herramienta para construir una iglesia fuerte, ¿no? Entonces, qué precioso pensamiento. Su mayor aporte a la educación cristiana fue los 5 volúmenes, ¿no? 5 volúmenes que escribió para refutar al gnosticismo, ¿no? Llamada también, ¿no? Tenía como título Contra las herejías. Otro hombre de Dios también fue Tertuliano, perdón, considerado uno de los mejores pensadores del siglo II. Ya vamos avanzando un poquito más, y este varón, ¿no? Fue el primero en escribir en latín en lugar que griego. Entonces, este dato es muy importante, porque para escribir, ¿no? Ya que los anteriores padres de la iglesia escribían solamente en griego, este varón ya empezaba a poner el idioma latín, él empezó a escribir en latín ya. Y para saber hacerlo hay que estudiar el personaje, y con este término, ¿no? Dice Orígenes, ¿no? Que fue sucesor de Clemente Alejandría, ¿no? ¿No? Como un sucesor en la escuela. Clemente había sido perseguido, y entonces como era perseguido tuvo que huir de la ciudad, ¿no? De Alejandría, y entonces el que le reemplazaba, ¿no? Pedía a Orígenes que le reemplazara cuando él tenía 18 años, o sea, muy joven comenzó en esta labor, ¿no? Como resultado también de la mente productiva de Orígenes, ¿no? Y de sus eficientes medios de escritura, se convirtió en uno de los escritores más prolijos de todos los tiempos, ¿no? Fue uno de los primeros en escribir comentarios sobre los libros de la Biblia, ¿no? Imagínense en aquel tiempo. Fue un pionero del Antiguo Testamento, y para eso tuvo que aprender a leer hebreo hasta lograrlo. Las dos obras más sobresalientes de Orígenes son Contra Celso y también Sobre los Principios. En este último, Sobre los Principios, se trata de la primera teología cristiana sistemática. Amén, gracias por el pase, hermano Eduardo. Bueno, también uno de los padres de la iglesia podemos mencionar como último a Jerónimo, del año 345 al 419. Este personaje que lo conocemos fue un participante frecuente en muchos debates en los cuales siempre enfatizó los objetivos morales y también los austeros de la educación. Eh, Él ha tenido dos contribuciones muy importantes dentro de la educación cristiana. La más conocida es su traducción latina de las escrituras, más conocido como la Vulgata Latina, ¿no? Una obra que hasta el día de hoy pues lo permanece, es un aporte que ha dado al mundo cristiano. Y también otro que podemos ver de sus grandes aportes es la igualdad del hombre ante los ojos de Dios, es decir, preparó en su tiempo una educación universal, ¿no? Son los aportes que podemos mencionar de este padre de la iglesia hacia la educación cristiana. Tenemos a otro personaje que es Agustín de Hipona. Este personaje también aportó a la educación cristiana eh, dos libros muy importantes, ¿no? Uno escribió, de hecho, Educación Cristiana, es el libro que fue un manual de instrucción para clérigos, tiempo, pero que al final este manual se utilizó por varios siglos como un tratado de pedagogía, dado que podía entender en este tratado que toda verdad es la verdad de Dios. Su otro escrito fue la Instrucción de los no instruidos, el cual fue también un manual de metodología
para el maestro que mencionar es, perdón, Alcuino. Este fue un educador responsable que desarrolló, se podría decir, un currículo basado en 7 artes liberales, ¿no? Hoy que hablamos de la palabra de currículo nacional o currículo de educación básica, pues Alcuino fue ese educador que desarrolló una forma de currículo. Estos 7 artes liberales trataban de gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Este personaje sugirió en su tiempo a Carlomagno que todo niño debe aprender, de hecho, escritura, aritmética, música, latino, que son aportes muy importantes si remontamos que en esos años, estamos hablando del siglo IX, que todos los niños debían aprender. Estamos hablando de cómo se daba un énfasis a la educación, porque la educación empieza desde los niños. Otro personaje también mencionar es Tomás de Aquino, el año 1225 a 1234. Fue un representante excepcional de la escuela escolástica, donde presenta él un lazo muy fuerte entre la fe y la razón. Cuando hablaba de la razón, hablaba el hermano Eduardo mayormente sobre la filosofía, ¿no? ¿Qué común hay entre las cosas de la ciencia y la fe? Gente que piensa que no se combinan, pero si hay una unión, porque este personaje, Gerardo Roque, fue fundador de un movimiento llamado Hermanos de la Vida Común. Enseñaron a sus seguidores algo muy tremendo en este siglo, perdón, en estos años, a leer la Biblia por sí mismo y predicaron y enseñaron en el idioma vernáculo, en el idioma original de su pueblo, en el lugar del latín tradicional que se enseñaba, especialmente la iglesia tradicional, ¿no? Enseñaba en latín, pero Gerardo motivó a que todos pudieran estudiar. Dios le bendiga. Bueno, vamos a hablar acerca de Juan Cele. Él fue uno que introdujo la idea de enseñar la Biblia no solamente los días domingos, sino también en la semana. Enseñaba todos los días el Nuevo Testamento para que sean emitores de Cristo. También tenemos a Tomás Kempis. Es, su, es supuesto autor de la Imitación de Cristo, un libro devocional, ¿no? También tenemos a Erasmo, 1466, 1536. Fue influyente en el deseo de reconciliar la razón y la fe, la metodología que debía emplear los maestros en una de sus influencias mayores. Creía que la naturaleza de los alumnos es muy importante. La tarea del maestro no es demostrar su propia erupción, sino ayudar a sus alumnos. También tenemos a Juan Whitfield, es 1320 a 1384. Él enseñaba únicamente la Biblia, despreciando las traducciones de la iglesia, ¿no? También tenemos a los Valdenes de Suiza, ¿no? A Juan Hus en 1369, 1415. Fue un fundador de las Husitas, tradujo la escritura del lenguaje vernáculo, desarrolló un sistema de escuelas, incluidas una universidad. Amén. Buenas noches. A mí me tocó exponer sobre también esos grandes hombres que aportaron en la educación, como Martín Lutero, que fue un líder de la Reforma Protestante. Fue así. También aportó Felipe Melanco, mucho en la educación cristiana, como Jerónimo y Urico Singlio, también aportaron dentro de la educación cristiana. Muchas gracias. Hermano Amén. Richard, adelante. Continuando, también tenemos a Juan Calvino, también fue un reformador que contribuyó en la educación. También tenemos a Juan Quinós, quien también contribuyó a la reforma. Él, su objetivo en la educación fue aprender a leer y entrenar a la juventud en las virtudes. También tenemos en tiempo del
del periodo moderno, que tenemos a Roberto Regis, padre de la escuela dominical, ofreció clases dominicales a niños que vagaban en la calle, ¿no? O se dedicaban a otra cosa. Y por último tenemos a William Fox, quien formó la primera organización para promover la escuela dominical. Muchas gracias. Esto sería todo nuestra exposición. Muy bien, como podemos ver a través de toda la exposición, ¿no? Hemos dado los grandes aportes, y hay aportes importantes para la educación cristiana, ¿no? Que han brindado estos grandes hombres de Dios. Muchas gracias, bendiciones.